nos dijeron, subamos al monte de la casa del Señor. Amén. Aleluya. Somos el pueblo de Dios, propiedad divina. Ya no nos pertenecemos. Amén. Ya no estamos huérfanos, tenemos Padre. Padre nuestro. Bendito sea el Señor. Mucho nos alegramos porque el Señor declaró, nos profetizó el Señor que sobre la casa postrera su gloria sería mayor que la casa primera. Amén. ¿Cuánta gloria de Dios le cabe en su pensamiento para que usted piense cosas grandes? Amén. Vamos a orar. Esta es la oportunidad para orar los unos por los otros. Y yo le animo a que ruegue al Padre que nos dé iluminación. Amén. Padre, te presento a la iglesia local y hay un ruego en cada uno de nosotros, que seamos iluminados por la palabra tuya, es la que sale de tu boca, que solamente hablemos la palabra que sale de tu boca, que al abrir las escrituras arda en nosotros ese fuego, haya un avivamiento del don que hay en cada uno de nosotros y que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento. Limpia nuestra visión, limpia con colirio nuestra visión, que podamos ver, porque sin visión el pueblo se desenfrena. Que tengamos oídos entendidos, oídos de sabios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Estamos avanzando en esta serie que se titula Gobierno. Hoy vamos a exponer y a enseñar la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Perdón, no hay segunda carta. En Filipenses capítulo 2, lo relacioné con el capítulo 2. Es Filipenses capítulo 2 y el Señor hoy va a resolver un asunto que se presenta en nuestra vida. Es algo que debe ser atendido hoy, en esta hora. Algunos lo vamos a identificar como un caso que ya tiene tiempo allí. Y se trata de clarificar cuáles son los niveles de responsabilidad de la persona de Dios y de mi persona. Cuando hay un gobierno, cuando hay un orden establecido, lo consecuente es entender a ambas partes el nivel de responsabilidad. Y hay situaciones en que no logramos entender cuál es la responsabilidad de Dios y también la nuestra. ¿De qué se trata eso? Entonces, hoy el Señor nos va a responder, nos va a hacer ver en su palabra y Él va a ser bastante explícito. Amén. Filipenses capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra o en su salvación con temor y temblor,
reverente a Dios, porque Él se las dio. Porque Dios es el que produce o el que trabaja en vosotros, en ustedes, que lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Ambos textos son conocidos porque los hemos citado en alguna vez o nos han dado una palabra cuando escuchamos que alguien dijo, Dios es el que produce en ti el querer como el hacer. Y bueno, hoy el Señor nos va a resolver este asunto de los niveles de responsabilidad. Isaac, su persona, él va a ser la figura nuestra, de cada uno de nosotros. Él es uno de los filipenses de la iglesia de Filipos o uno de esta congregación. Por otro lado, quiero posicionar aquí este espacio para decir que aquí está la palabra del Señor, la persona divina de manera invisible. Y lo que queremos resolver, en este caso Isaac, ya que él puede estar leyendo la escritura una y otra vez, participando de la reunión una y otra vez, pero hay asuntos específicos donde él desea que se le explique cuál es el nivel de responsabilidad propio y cuál es el nivel de responsabilidad de Dios en la relación Dios y él. Y esto lo podemos llevar a otros ámbitos de relaciones. Por ejemplo, donde hay una relación marido y mujer. Por ejemplo, en la familia hay varias clases de relaciones, los padres y los hijos. En los negocios, en las empresas, los patrones y los subordinados, los empleados, etcétera. El gobierno y los gobernados, etcétera. Bien, el verso 12 es el fundamento. Aquí entra el Señor diciéndonos, por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido. ¿Desde cuándo comenzamos a obedecer? Desde que llegó la palabra del Señor. Allí, ese término obediencia es la acción de estar creyendo a la palabra. Allí abrazamos y recibimos la fe y comenzamos a obedecer. Es una vida sustentada, sostenida por la palabra. Comienza la obediencia. Obediencia no significa esclavitud. Obediencia significa ser fiel, ser leal a la palabra del Señor. Entonces dice, siempre han obedecido, no solo en mi presencia, cuando Pablo fue a ellos, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y entran las cartas del apóstol Pablo que llegaron a ellos. Ocupaos en vuestra salvación. A ver, ya estoy obedeciendo. Diga conmigo, ya estoy obedeciendo. Diga conmigo, ya estoy creyendo a la palabra. Entonces, ahora el Espíritu Santo le dice al cuerpo de Cristo, ocupaos en vuestra salvación. Gracias. Este verbo tiene su primera figura en el libro de Génesis. Esta figura tiene su primera manifestación en el libro de Génesis, y para entender lo que nos está diciendo el Espíritu Santo,
Vayamos al libro de Génesis capítulo 2, por favor. Si ya estoy obedeciendo, ¿por qué el Señor me dice cuál es mi parte? A ello es cuando se refiere en lo particular, en lo tuyo, en lo propio. Si ya estoy obedeciendo como iglesia local, es que ya estamos creyendo. Ahora el Señor dice, ocupaos. Bien, Génesis capítulo 2, verso 15. Dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Allí tenemos la primera mención de ocupación, ocupar. Dios tomó al hombre y lo puso y lo colocó. El hombre puesto allí o colocado debe ejercer dominio. Allí hay dos verbos. El primero es el que nos da la mayor luz, es el principal, es cultivar. Ocuparme en mi salvación significa cultivarla, llevar mi estado de salvación, llevar mi condición de salvo, que una vez estando yo en el terreno de la salvación, yo debo de trabajarla y es un desarrollo, es desarrollarme. Y te voy a dar estos verbos que me ilustran mucho. Llevar mi salvación a su plenitud, a su máxima efectividad en mí. Cultivar algo, en la primera mención fue en lo terrenal, en el huerto de Edén. Y de allí el Señor siguió con esa misma línea de establecer los niveles de responsabilidad. Y siempre es cultivar. Cultivar quiere decir labrar la tierra, trabajar en algo hasta que rinda sus frutos. Ahora yo no estoy en el huerto de Edén, ahora yo estoy en Cristo, en mi salvación. Exactamente es un paralelo, tal y como Dios le mandó a Adán que allí donde él fue puesto, se ocupara de trabajar, cuidar, cultivar, custodiar, guardar y ser el guardián de eso. Entonces, es exactamente el mismo paralelo, es la misma figura en esencia. En mi salvación, yo debo de trabajarla. ¿Eso qué es, pastor? Vamos a una figura de nuestro tiempo. Es como ir al gimnasio para trabajar mi cuerpo. Es decir, ya tengo cuerpo, ya estoy en un cuerpo, ya vivo en un cuerpo, pero ahora trabájalo. Ese es el sentido. El Señor me puso en un cuerpo o me dio un cuerpo. El Señor a Adán lo puso en un huerto. El Señor nos puso en Cristo, nos injertó en Él. Ahora, tu responsabilidad es que el estado de salvación debes de llevar
mediante una labor tuya, de propiedad tuya, llévalo a un nivel de madurez en ti. Y es cuando, si lo asemejamos a estar en una rutina de gimnasio continuamente, 1, 2 o 3 veces por semana, nuestro cuerpo va a tomar una figura, va a tomar una forma, va a estar saludable. Hablando de mejor estado de ánimo, etcétera. Este es el nivel de responsabilidad de Isaac. Es exactamente el mismo sentido, es un paralelo como el nivel de responsabilidad de Adán en el huerto. Es la misma figura. Cultívalo, cultívate, llega al mayor efecto de provecho para ti, porque ya estás en Adán en el huerto, yo en Cristo Jesús. Entonces, salvación no es meramente un evento que para nuestra lógica es un suceso en el ayer o en el pasado, algo fechado. No, la salvación ya es nuestra nueva condición, nuestro estado. Se llama vida nueva, se llama la vida de Dios, es la vida eterna. Así que regresamos a Filipenses 2, una vez que vimos la figura en el Antiguo Testamento. Hermanos, esto es muy serio. Es exactamente la misma figura. Dios diciéndole a Adán, cultiva esto. Tú eres el guardador. Es exactamente el mismo paralelo. Nosotros en la salvación ya no es un asunto de florecitas o arbolitos, no. En Cristo, en nuestra salvación, dice el texto, ocupaos, ocúpate. Entonces, Isaac quiere entenderlo. Significa que Isaac debe de extraer todo el conocimiento, el valor, toda la sabiduría, porque es allí, en ese terreno de la salvación, donde él va a llegar a la madurez. Ahora, permítame regresar en mi Biblia a Filipenses, porque el siguiente versículo, el 13, es la responsabilidad de Dios. Dice, porque Dios es el que produce. Quiero que noten ese verbo. Ese verbo es el de Dios. A Él le gusta producir, pero Él tiene que declararnos qué es lo que produce. Y aquí quiero hacer la distinción. ¿Por qué? Porque si Isaac o yo tenemos una idea equivocada o una falsa interpretación de este texto, ¿como cuál, pastor? Como interpretar que Dios es el que hace todo, y ese todo significa que yo no hago nada. Eso es falso. Cuando hay un gobierno establecido, hay niveles de responsabilidad. Dios aquí le declara a Isaac y nos declara a cada uno de nosotros que Él es el que produce en cada uno por su buena voluntad, que ahí está el propósito de Él, el querer, o sea, el desear como el hacer. Esto no significa, es por ello que no debemos leer rápido y tener una idea irresponsable del texto.
Esto no significa que Dios hará nuestro llamamiento, lo que ocupa nuestro llamamiento, no. Dios soporta a los creyentes, pero son los creyentes por responsabilidad propia los que tienen que hacer el llamamiento o para lo cual han sido llamados por Dios a hacer. Amén. Les voy a dar 3 aspectos que pertenecen a la responsabilidad de cada uno de nosotros. Dios ya nos dijo lo que Él produce, es trabajo de Él. Producir es trabajo de Él, no hacer las cosas que me corresponden a mí. Ahora, de mi lado es ocuparme con toda la responsabilidad de mi salvación en mi salvación, en mi salvación. Entonces, el ocupado soy yo, no la salvación. La salvación ahí está, sí, pero, por ejemplo, ¿cuán ocupado estás? Significa, ¿ya eres maduro? ¿Ya estás creciendo? ¿Estás desarrollándote en, no es con, es en la salvación? Bueno, ¿qué aspectos de Isaac son los que Isaac debe desarrollar por responsabilidad propia? Hay 3. Te voy a dar 3 palabras. La primera palabra la encontramos en el versículo 5. Según la versión, es que esa palabra aparece. Inclusive recurro a versiones en inglés. En castellano dice que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es la palabra que estamos buscando? Es la palabra actitud. Tened la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Según sea la versión, vamos a leer sentir, sentimiento, mente o manera de pensar. Pero es la actitud. Es la actitud. Actitud es un modo, es una postura. Según el modo o según la postura, es como vamos a expresar nuestro ánimo. Entonces, hay un elemento en ti que se llama actitud. Y del versículo 5 al verso 11 se describe la actitud del Señor de ser igual a Dios, en forma de Dios. Vean los modos, cómo fue Él tomando una actitud. Tomó forma de siervo en el verso 7 y se hizo semejante a los hombres. Él tomó humanidad. Él nació y tomó semejanza humana. Nació de María, siendo un bebé, y creció. Esa es la actitud de Cristo. Vamos a la segunda palabra y luego vamos a desarrollarlas. La siguiente palabra es el ánimo. Vean el versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también pueda regocijarme al saber cómo se encuentran ustedes, pues no tengo a nadie con ese mismo ánimo. Esa expresión es muy, muy contundente. Cuando dice que no tengo a nadie, no significa que Pablo está solo. Significa que él tiene bastantes colaboradores, pero solamente hay uno que tiene el ánimo que él anda buscando.
No tengo a nadie con ese mismo ánimo. ¿Cuál mismo? Mismo igual al de quién? Al de Cristo. Ánimo, diga conmigo, ánimo. ¿Qué es el ánimo? El ánimo es el valor, es el esfuerzo y es la energía. La tercera palabra la tenemos en ese mismo versículo, el 20. Dice, pues no tengo a nadie con ese mismo ánimo y que con tanta sinceridad se interese por ustedes. La tercera palabra es el interés. Estas tres palabras, actitud, ánimo e interés, es tu responsabilidad. En tu salvación vas a trabajar en tu actitud, en tu ánimo y en tu interés. El ejemplo de Adán en el huerto de Edén nos sirvió, nos ilustró lo que es estar puesto en y para qué. Adán fue puesto en el Edén para cultivar el huerto. Yo fui puesto en Cristo en salvación para ocuparme en mi salvación. Entonces ya entendí lo que es ocupación. El Señor dice, yo te voy a soportar, no voy a hacer tu obra que corresponde a tu llamado, no. Ahí es donde quiero explicar. Es muy sensible esa línea. Dios nos llamó. Ahí está nuestra obra, nuestro ejercicio. Dios soporta eso. ¿Cuál es la responsabilidad de Él? Él influye en nosotros por su buena voluntad, dándonos el deseo, dándonos el querer como el hacer. Vean hasta dónde llega Dios, eso es muy importante, hasta dónde Él llega. Hasta allí llega Él. ¿Qué va a poner Isaac? Tres cosas va a poner: actitud, ánimo e interés. Vamos pues a desarrollar en su conjunto estas tres palabras que ya están del lado humano. La actitud, el ejemplo de Cristo Jesús. Miren el valor de la actitud. La actitud es una descripción de desde dónde el Señor parte y hacia dónde el Señor llega. Llega a la semejanza del hombre. Vean entonces el valor de su actitud. Verso 9. Por lo cual Dios también lo exaltó, lo elevó. ¿Por qué lo elevó? ¿Por qué lo exaltó? Analicen el texto. Vamos a escuchar a Isaac una respuesta que él tiene. Yo se la voy a decir a modo de que sea su voz. Por ser su hijo. No más por ser su hijo y efectivamente su unigénito. Usted tiene hijos e hijas y por ser sus hijos e hijas de sangre, los exalta, los honra, los eleva. No, no. Vean el valor de la actitud. ¿Por qué lo exaltó hasta lo sumo? Por su actitud. Por eso. Por eso.
¿Cómo anda nuestra actitud? La actitud es un elemento de valor que no sube de un rango bajo a un rango elevado a base de soplidos. Ahí le anda soplando tu actitud. No, la actitud es el gran elemento de valor que otro tiene como punto de referencia tuyo, y si es algo que vale, entonces es para ser tomada la actitud tuya y darle supremacía, exaltación, elevación, sacarte de lo común y elevarte. La actitud, eso es lo que alguien puede hacer por ti con ese solo elemento de actitud tuyo. ¿Ves? Ejemplo, vamos a suponer que Isaac es tu trabajador. E Isaac es un excelente chef, por ejemplo, o jardinero. Pero ese día ya está hecha la comida y están los jardines limpios. Pero ese día lo pones a lavar los baños. Y regresas, le das unas 2-3 horas y tú regresas y traes una hoja de evaluación donde está un checklist. El primer punto dice, ¿está entregada la obra? Entonces yo voy con Isaac y le digo, Isaac, ¿está hecho el trabajo? E Isaac me dice, Sí, están lavados los baños. por ese hecho verificado de que Isaac obró, yo ya le debo un pago. Por ese hecho, yo ya le debo un pago. Está la obra entregada. Pero en mi checklist tengo un segundo renglón, número 2. El segundo renglón dice, ¿con qué actitud lo hiciste? ¿Ven? Y entonces Isaac me dice, Oiga, patrón, yo solo le recuerdo que no me contrató para lavar baños. con eso ya me dijo todo. ¿Con qué actitud? ¿Cuántos desean una promoción inmediatamente, en 24 horas? Amén. Pero ¿por qué le andan soplando esa actitud? Elévate, elévate. No, no es así. Dios exaltó hasta lo sumo a su único hijo por su actitud. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. ¿Están limpios los baños? Sí. En cuanto conveníamos. Supongamos que la casa tenía 3 baños y conveníamos a 100 pesos cada baño. Entonces él recibe 300 pesos. Pero yo me quedo en mi corazón, ¿le daré propina? Pero es que me dijo que, ¿sabes que de propina le pude haber dado 300 pesos? La actitud es una profecía que te predice algo que es ascendente para ti, un incremento de valor. Es uno de los más preciados activos en tu alma, la actitud. Entonces, dice el texto, que haya en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios hará lo mismo contigo cuando encuentra la misma actitud. Amén. Entonces dice,
por lo cual Dios también lo elevó, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Diga conmigo, nombre. Por ello, todos, cuando escuchamos el nombre del Señor, sentimos la exaltación de ese nombre por la actitud que tuvo. Es decir, en el nombre está la actitud. La actitud vive en el nombre de la persona. Aleluya. Siguiente palabra, ánimo. Dice, verso 19, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. Sí, pero también está otro que se llama Tíquico, Aristarco, Epafrodito, Gallo, Tercio. Hay muchos colaboradores que conocen a Pablo y que han ayudado a Pablo. Sí, pero ¿sabes una cosa? Llegará un día en que se hablará más de tu ánimo que de tu don. Y entonces entra Timoteo. Dice, pues no tengo a nadie con ese mismo ánimo. ¿Ánimo? ¿El ánimo de Timoteo? Sí. Y que con tanta sinceridad se interese. Ahí entra la tercera palabra, el interés. El nivel de interés que tú puedas mostrar a otros es igual al nivel de ánimo que hay en ti. Amén. ¿Saben una cosa? Le era tan especial Timoteo a Pablo, tan especial, que Pablo lo llamó hijo. Hijo. Entonces, el plan de Dios desde el huerto de Edén es que sus hijos lleguen a recibir los beneficios, dado que el Señor soporta por su buena voluntad, ¿qué? ¿Qué es lo que soporta? La obra por el llamamiento que cada uno lleva a cabo. Pero ¿qué es lo que aplica el Señor a qué? O sea, Él se aplica, pero ¿a qué? A tu actitud, a tu ánimo y a tu interés. Timoteo cumplía con esas tres cualidades, lo hacían tan valioso. ¿Cuál fue la decisión que tomó Pablo frente a los filipenses? Verso 22. Pero ya conocen los méritos de él, que ha servido conmigo en el Evangelio como sirve un hijo a su padre. Así que espero enviarlo a ustedes tan pronto vea yo cómo van mis asuntos. Esa fue la decisión que tomó el apóstol Pablo. Por fin encontró a quién enviar. ¿Por joven? ¿Por estar soltero? ¿Por ser un hijo que ya no tenía padres y tenía disponibilidad de tiempo como piden las empresas? No. Porque se busca a una persona que tenga el sincero interés por alguien, sea un grupo, sea un lugar, etc. Y Timoteo cumplía con eso. Se busca a una persona que tenga ese ánimo, que es energía, esfuerzo, valor, y que tenga la misma actitud. Y Timoteo cumplía con eso. Te voy a dar otra figura. Suponte que tu vida es la cabina de un avión, estás en el aparato y estás volando. El cockpit,
la cabina de un avión y allí hay instrumentos, hay agujitas, hay instrumentos, ¿verdad? Bueno, hay 3 instrumentos a los que les debes prestar la atención porque estás viajando y es un tipo de vuelo por instrumentos. ¿Sí has escuchado eso? Volar por instrumentos. Debes estar mirando 3 indicadores de tu panel de instrumentos: tu actitud, tu ánimo y tu interés. Amén. Oye, ¿y mis dones? ¿Y mi academia? ¿Y mi experiencia? ¿Y mi antigüedad? ¿Y mi longevidad? ¿Y mi esto y mi lo otro? Y Pablo tomó una gran decisión porque tenía colaboradores, pero revisaba continuamente 3 cosas de cada uno: la actitud, el ánimo y el interés. Amén. Entonces, vamos al verso 4. Dice, no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Vamos a interpretar este texto. Amén. Vamos a suponer que Isaac viene y me busca y ya estoy recibiendo, lo estoy frente a él y me dice esto. Buenos días, pastor. Le quiero compartir unos beneficios que yo se los quiero ofrecer a usted. Bueno, él abrió la plática interesadamente, me llamó la atención, pero entonces mi respuesta a él fue, Isaac, primero dime qué beneficios te estás trayendo a ti mismo para saber qué beneficios puedes traerme a mí. La correcta interpretación del texto es esta. Cuando tú estés dándote por tu buena actitud, buen ánimo y buen interés, primeramente beneficiándote a ti mismo, hasta que tu copa rebose, de allí, del excedente, surplus, del excedente, tú me puedes dar a mí. La incorrecta interpretación del texto es que Isaac quiera colmarme de beneficios porque siente deseo de hacerlo, pero él se falta el respeto hacia su persona, no dándose a sí mismo los beneficios. Eso es incorrecto. Por eso el texto dice, fíjense bien, no busque cada uno su propio interés, pero eso no significa no hacerlo, porque está relacionado con la idea completa que le sigue, sino cada cual también el de los demás. Lo anterior no queda cancelado, sino que es un interés propio del cual tú tienes rebosando tu copa y tienes excedente para llevar hacia los demás de lo que tú te das a ti. Amén. Oye, si no te puedes satisfacer a ti mismo, ¿cómo vas a llevar ayuda a los demás? Vean la sabiduría del apóstol Pablo. ¿Cómo voy a enviar a un colaborador a ver a los filipenses si el colaborador es el que necesita que los filipenses lo vengan a ver a él? ¿Saben? Por eso les dije, la actitud, el ánimo y el interés son indicadores dentro de nuestro panel de control donde debemos siempre mantener nuestra
observancia de ellos. A veces una mala actitud echa a perder un buen empleo. A veces una mala actitud echa a perder una buena relación de negocios. A veces una mala actitud pone una mala semilla por una mala palabra en la mente de otro. La entendió mal por el lenguaje gestual del cuerpo. Entonces, Dios nos promete apoyarnos tal como lo hizo con su Hijo. Su Hijo, aquí en este gran párrafo cristológico que escribió el apóstol Pablo, vean el verso 8, y estando en la condición de hombre, como estamos cada uno de nosotros, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué exaltó Dios? Su actitud. Su actitud. Describa la actitud. Es de humildad, es de obediencia. Porque la actitud es el cómo hizo lo que hizo. Cómo fue. Eso es la belleza. Tomar una postura, tomar una expresión, tomar un modo. Descríbame la actitud que tienen los sugieres en las puertas. Las puertas. Descríbame la actitud que tiene el pastor. Describa el pastor la actitud que ve desde el púlpito de ustedes. Es un modo. Describa la actitud que usted tiene cuando obedece. Allí el Señor dice, la actitud que yo tengo cuando obedezco es de ser humilde. Humilde es aquel que siendo lo que es, mantiene su ser en el modo en que se le solicita ser. Es decir, somos ayudantes, somos humildes ayudantes. ¿Por qué? Porque nos mantenemos en ese modo. ¿Qué ofrece el Señor? Aleluya. ¿Qué ofrece el Señor? Dios también lo exaltó. Ese también es el mismo que en el verso 4. Cada cual también. Dios tiene su también, nosotros lo tenemos igualmente. También. Amén. Quiere decir que es un paralelo. Dios actuó con su Hijo, yo actúo con mi hermano. Y a partir de hoy vamos a tener una mejor actitud. Ya no traerla volando bajo o arrastrada o faltándonos al respeto. Hay quienes también hablan de su dignidad, etcétera. Es tu actitud. La actitud es, si un piloto te lo explica, estando en el aire, es cuando elevas la nariz o bajas la nariz, elevas la nariz, elévala o bajas. Si ustedes han volado en avioneta, allí se los recomiendo porque se siente bien. Dios también lo exaltó. Vamos a un compadre del verso 9. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor. ¿A qué se le llama ello? Exactamente a lo mismo que leemos en el verso 22. Vea el verso 22, pero ahora de Timoteo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es él. Hay muestras de sangre, hay muestras de orina, hay muestras de alimentos cuando uno va a Costco.
también hay muestras de su actitud. Y Timoteo daba muestras. Timoteo daba muestras. Timoteo daba muestras. Vamos a otra versión. Pero ustedes ya saben del buen comportamiento de Timoteo y de cómo ha servido conmigo en el anuncio del Evangelio. Otra versión. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo. Otra versión. Ya conocen la buena conducta de Timoteo. Otra versión. Otra. Ha dado pruebas. Otra versión. Los méritos, esa es una muy buena palabra. Los méritos. Vean el paralelismo. Si Timoteo hizo méritos, también Cristo hizo méritos. Es exactamente la misma verdad. Toda verdad es paralela. ¿Cuáles son sus méritos? Hermanos, yo medité, reflexioné bastante para relacionar la palabra profética de hoy con el ámbito a nivel nacional en medio de estos asuntos políticos y principalmente los asuntos económicos, la inflación, el tipo de cambio, peso dólar, el encarecimiento de los productos, etcétera. Y el Señor me dio una idea, dice: llámale a la actitud, al ánimo y al interés, ponlos en el mismo conjunto, y ese conjunto es tu economía. De ello depende tu economía, es decir, tu bienestar. Ahorita que está de esa palabra muy famosa, ¿verdad? A todo le llamamos bienestar. Ay, ¿verdad? Actitud, ánimo e interés es economía, porque ahí es donde tú mueves el pitch, le mueves poquito para acá, para allá, y surte efectos en los valores tuyos, porque muchos compiten contigo, pero Pablo escogió a Timoteo. ¿Quién te va a escoger a ti? A ti como proveedor, a ti como vendedor, a ti como mayordomo, a ti como administrador. Los ricos le hacen caso ¿a qué? A la actitud. A la actitud. A la actitud. ¿A qué le hizo caso el padre? A la actitud de su hijo. A la actitud de su hijo. Amén. Por eso hoy el Señor nos trae su economía neotestamentaria, la que practica con su Hijo. Esa es la economía que practica el Señor con su Hijo. ¿Tienes buena actitud? Sí, Señor. A ver, ¿cuál sí, Señor, tan rápido? ¿Qué postura tienes? Hombre, siervo, humilde, obediente, ahí está la cruz, ahí estoy. Ok, hijo, te voy a exaltar hasta lo sumo, y en tu nombre llevarás tu actitud. Por eso cuando todos pronuncien tu nombre, lo harán mediante confesión y doblando la rodilla. Eso dice el verso 10 y el verso 11. Que toda lengua confiese tu actitud al confesar tu nombre. Que tú te hiciste hombre. Aleluya, dé un aplauso al Señor. Gloria a Dios por siempre. Si les digo con qué actitud aplaudieron, ya ven, es lo que les digo.
Les vuelvo a decir la palabra del Señor. Tu economía va a elevarse por encima de otras economías porque depende de tu actitud. Recuerden, Isaac lavó los baños, pero lo hizo con una actitud pésima, porque me dijo, no me contrató para lavar baños, pero yo quería darle otros 300 pesos por su actitud. Al Señor le dieron el mayor depósito que alguien puede recibir. Le depositaron el máximo valor que un nombre puede tener, su nombre, el nombre Jesús, nombre Salvador nuestro. Dios hizo depósitos en su actitud que no ha hecho con nadie más. Amén. Vienen depósitos para ti al valor de tu actitud. El nivel de interés que tú muestres a otros será igual al nivel de ánimo que hay en ti. Ánimo, ánimo. No, dile a tu hermano, no arrastre los pies al caminar. No chanclees. O sea, el pastor tiene autoridad para ir cambiando la cultura porque muy lentos. Hay mucha lentitud en el mexicano. Amén. Cuando recibas una orden tienes 3 segundos para comenzar a hacerlas. 1, 2, 3 y ya vas a 3 metros de distancia. Porque hay una exaltación, hay una elevación, hay una grandeza que nuestra actitud es bien pagada. Amén. Aleluya. Esto es pues lo que significa ocupaos en vuestra salvación. Adán fue un fracaso. Ahora nosotros al estar en Cristo estamos en la salvación. Ahora la demanda sobre nosotros es trabajarlo. Para poder entender eso, no significa ser religioso. Significa como si estás en un gimnasio y haces un programa de fitness. He escuchado esta frase que dice, sacar la mejor versión de ti. Pero es llevar tu nivel de masa muscular a una medida excelente. Amén. Y es cuando maduramos. Yo encontré estas frases porque uno investiga la palabra original en el texto griego. Ocuparme en mi salvación significa vivir el efecto completo de ser salvo. Es decir, llegar a la madurez porque hay un interés mío y hay un trabajo mío donde yo me cultivo y me desarrollo. Eso es ocuparme. Amén. Aleluya. ¿Cómo vamos hasta aquí? Va a cambiar la economía de ustedes, mucho va a cambiar la economía. ¿Qué vas a hacer si el día de mañana tu patrón te dice, córtate el pelo, te quiero sin colita, sin chongo, te quiero bien? ¿Y si qué vas a dar? ¿Tu actitud? Si te dicen, fájate, si te dicen, etcétera. Bueno, al Señor le dijeron una palabra, cruz de crucificar. ¿Y qué dijo el Señor? Obediente hasta la
cruz. Soy obediente no en conocimiento, sino que soy obediente en que llego hasta la condición de, según la palabra. ¿Ven esa parte? Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Si no se puede tocar tu actitud, no se puede elevar tu ánimo. No se puede. Si no se puede elevar tu ánimo, no se te puede dar acceso a un territorio o a un lugar o a un grupo. ¿Por qué? Es la misma evaluación que Pablo hizo. No tengo a nadie con el mismo ánimo. Hay muchos que van a tener el mismo don, la misma habilidad, pero el ánimo es diferenciado. El ánimo es un diferenciador. Diga conmigo, mi ánimo es mi diferencia. Dígale a la persona, no, mejor no. Pero hay casos en donde, quiero ser específico porque esto es muy serio. Hay casos donde están viviendo en unión libre y no se quiere casar ella con él o él con ella. Hay casos muy, muy sensibles y solo es un asunto de corregir esas tres cosas: el ánimo, la actitud y el interés. Y con eso cambia la economía radicalmente. ¿Por qué? Porque ya está el llamamiento, dice Dios. Yo soy el que soporto el llamamiento, pero hoy queda clarificado el nivel de responsabilidad de Él y el de Dios. ¿Verdad que sí? Hoy queda clarificado eso. Dios elevó e hizo el más grande depósito que Dios le puede hacer a un hombre. Y lo hizo en su Hijo. ¿Por qué méritos? Por su actitud. Descríbala: obediencia y humildad demostrada en la cruz. Amén. Gracias a Dios. Esta es la palabra del Señor para su pueblo. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Vamos a ponernos de pie con buena actitud. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor.